Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, Pepe, yo creo que aunque escandalice, y yo creo que con razón, lo ocurrido con la designación de esta periodista, de Isabel Arvide, como cónsul en Estambul, lo primero que habría que decir es que no es nada nuevo, que son incontables las historias que narran el uso faccioso, provocador, injustificable de esa facultad que tiene el jefe del Ejecutivo de designar a embajadores y a cónsules. Y esta atribución constitucional ha permitido que representen a México en el exterior lo mismo personajes impecables como Carlos Fuentes en Francia o como don Antonio Carrillo Flores en la entonces Unión Soviética, que hombres brutales como el cacique potosino Gonzalo N. Santos, célebre por aquella frase que dice que la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. Entonces, este tipo de personajes también los hemos tenido en la representación diplomática. Y yo creo que una visión diplomática ha sido muchas veces la manera elegante en la que un presidente ha alejado a personajes incómodos. Quiero recordar aquí una frase que Luis Espota, en su célebre serie de La costumbre del poder, Marcelino, quien decía tres opciones: el destierro, el encierro o el entierro. Y entonces hay que tomar en cuenta que el destierro, en este caso el destierro diplomático, ha sido un instrumento que han utilizado los presidentes para alejar a aquellos políticos incómodos. Pienso, por ejemplo, en el caso de José López Portillo, nombrando a su amigo de adolescencia y a quien le debía la presidencia como embajador en Australia, Nueva Zelanda y las islas Fiji. Es que no había lugar más lejos, Alfonso. Ya quedaba todo muy cerca. Cualquier posición era cercana. Australia, Fiji, todo esto, Nueva Zelanda, les quedaba lo más lejos posible y ahí lo mandó, allá de lejos. Y Echeverría acató la decisión del presidente López Portillo y casi al mismo tiempo, y quizá para compensar, nombró a otro expresidente, a Gustavo Díaz Ordaz, como embajador en España. Hay que recordar que en ese momento se estaban restableciendo las relaciones con España después de casi 40 años de distancia provocado por el asalto al poder del general Francisco Franco. Pero también que en el momento que se designa a Díaz Ordaz han transcurrido 10 años desde Tlatelolco, de tal manera que esa designación generó mucha irritación, sobre todo en los grupos de izquierda en México, porque Díaz Ordaz tenía todo el estigma de la noche de Tlatelolco, pero también en España. En España igualmente hubo grupos que se opusieron fuertemente, y bueno, lo que ocurrió es que unos cuantos días estuvo Díaz Ordaz en España y finalmente, de una manera muy impropia, decidió regresar a México sin siquiera despedirse del rey español. De tal manera que lo que estamos observando es que en distintos momentos y en distintas ocasiones el servicio exterior ha sido utilizado para canalizar a estos personajes. Ahora bien, regresando al caso de la propia Isabel Arvide, vale la pena algunos trazos. Por una parte, recordar que en un litigio con la viuda del expresidente López Portillo, con Sasha Montenegro, lo perdió y la sentencia la obligó a perder su casa para poder pagar la indemnización de la viuda de López Portillo, a la que Isabel Arvide había llamado encueratriz venida a menos. Y recientemente Isabel ha estado apareciendo en algunas de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Incluso hubo una en la cual prácticamente con poca elegancia solicitó un apoyo para su portal en internet y al mismo tiempo hizo una denuncia. Denunció que por qué el semanario Proceso, que tiene una postura crítica al poder, recibía tanta publicidad. Yo creo que Isabel Arvide ha sido una periodista controversial. Es muy conocida su relación
particularmente con los altos mandos del ejército. En la época en que el general Absalón Castellanos era gobernador de Chiapas, ella figuraba como coordinadora de comunicación social, pero se sabía que en el espacio de poder que dejaba un gobernador ausente, quien gobernaba era en gran medida Isabel Arvide. Y tiene un libro muy interesante, Pepe, que se llama Mis Generales. Y en ese libro, Isabel Arvide confiesa que conoce a más generales que ningún otro mexicano. Y precisa: los conozco desnudos de todo. He sido su mujer, su amiga, su enemiga, su terror, su aliada, su espejo, su resonancia, su voz. De tal manera que no sería extraño que detrás de esta designación haya estado la influencia de sus amigos generales. Y bueno, para concluir, yo diría que el presidente López Obrador la premia, no es claro por qué la premia, pero la manda a Estambul, la antigua Bizancio, más tarde Constantinopla, que fuera la capital del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano, y cuyas zonas históricas han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que Isabel Arvide no tiene credenciales para representar a México, que carece de los conocimientos indispensables en materia consular y desde luego desconoce las complejidades del entorno internacional. Así que promover la cultura de México, las inversiones hacia nuestro país, el turismo, requerirían otro perfil que Isabel Arvide no tiene. Pero ya sabemos, Pepe, que para el presidente de la República la especialidad y las trayectorias quizá cuentan menos. Pero yo creo que esta designación, por un lado, es un agravio al servicio exterior mexicano y creo que por lo otro, ojalá que no nos enteremos más adelante que recibe otro encargo diplomático, un personaje, en mi opinión, patético de las mañaneras, que es el tal Lord Molécula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.